Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Amanecer del Cine. Seguimos con ustedes y el día de hoy les traemos un nuevo análisis que, como mencionamos hace un par de capítulos, será de películas relacionadas con los aliens o los extraterrestres. Hoy hablaremos de La Llegada o Arrival, una película que desde el momento de su estreno marcó tendencia y estableció a su director en el mercado americano. Así que nuevamente les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan. Cabe recalcar que si no conocen la película es porque es bastante reciente, o bueno, no tanto, considerando que son 7 años, 2016, pero tranquilos, que más adelante vamos a dar los datos más relevantes de ella y por supuesto vamos a analizar varios elementos de la misma, así que no se despeguen. Esperamos que disfruten el capítulo, aprendan mucho con él y no olviden compartirlo con todos los que conozcan, nos ayudaría muchísimo. También recuerden suscribirse a nuestras plataformas, las cuales son Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Spotify, Amazon Music, etc. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales nos pueden encontrar en Instagram como El Amanecer del Cine y de igual forma en Facebook y en TikTok. Sin decir más, Abraham, iniciamos nuestro análisis. Bienvenidos una vez más a El Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. Arrival o La Llegada en español es una película estrenada en 2016, como ya había dicho, y dirigida por Denis Villeneuve, protagonizada por dos actores que conocemos por muchas películas. Muchas, es decir, poco habrán. Los actores en cuestión son Amy Adams y Jeremy Renner, o más fácilmente Giselle en Encantada y Ojo de Halcón en Los Vengadores, pero estoy segura que todos hemos visto más de una película de ellos. Pues Joana, hace un par de capítulos analizamos Her, película en la que actúa Amy con un papel secundario pero muy importante para la trama. Si no han escuchado este capítulo, amigos y amigas, se lo están perdiendo, así que una vez termine vayan corriendo y escúchenlo. Cierto que sí, Diego. Y bueno, de Renner aún no analizamos ninguna película, pero vamos, que aparte de aparecer en muchas películas de Marvel, lo encontramos en un par de Misión Imposible, en El Legado Bourne, en Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas y en Escándalo Americano, donde también comparte pantalla con Amy. Bueno, debo decir que Amy se ha robado mi corazón como espectador, y bueno, ya que la mencionan, además de verla en Her, a Amy también la podemos ver en Atrápame si puedes, película de Steven Spielberg, director a quien analizamos en el capítulo anterior mientras hablábamos de E.T., así que ustedes lo pueden ver, lo pueden encontrar en el capítulo anterior. Oiga, también la encontramos en Una noche del Museo 2, en The Fighter y en el universo cinematográfico cancelado de DC Comics como Lois Lane, pareja de Superman. Sí, Abraham, ahí va otra buena Lois Lane, pero bueno, ese no es el punto del capítulo. Aquí estamos para hablar de La Llegada, una película que nos cuenta la historia de la prestigiosa lingüista Louise Banks, quien es reclutada por el gobierno de los Estados Unidos para que se comunique con una nave alienígena que llegó a la Tierra, y mientras lo hace descubrirá la verdadera misión que los trajo a nuestro planeta. Uy, pero los estadounidenses, o más bien Hollywood y su costumbre de tomar la iniciativa de salvar a la humanidad, aún sin saber que está en peligro o no. Pero bueno, un saludo a todos quienes nos escuchen desde este país y tranquilos que nosotros haríamos lo mismo, o por lo menos estamos tranquilos de que no sucedan todos los desastres que siempre suceden en Estados Unidos y que bueno, el resto del mundo solo observamos. Claro que sí, Abraham, pero bueno, comencemos oficialmente con el análisis de esta película. Dirección. Denis Villeneuve es un director que desde hace un tiempo viene dando bastante de qué hablar con su estilo característico apegado un poco a la nueva ola francesa, ¿cierto, Abraham? Así es, Joana. Denis Villeneuve es un director que se caracteriza precisamente por crear cine de autor, característica clave de la nueva ola francesa, y creo que es esto lo que lo lleva a marcar un estilo particular con el cual se lo pueda reconocer, y es que Villeneuve no hace cine por obligación. Él ha manifestado que respeta mucho el trabajo de productores y demás roles que ayudan a que salga una película adelante. Sin embargo, en sus trabajos prefieren lo posible tener el control creativo de la obra, apelando a esa libertad que debe tener el autor y que anunciaban los referentes de la nueva ola francesa, lo que nos lleva a su ópera prima, Un 32 de agosto en la Tierra, en la que nos deja ver su estilo que tanto hemos mencionado y que podríamos definir como una travesía emocional y una desnudez de las preocupaciones humanas que no necesariamente se resumen en ira, tristeza o desesperanza. Más bien, Villeneuve nos lleva junto
junto con los personajes a una búsqueda de respuestas que no parecen estar claras para nada. Hay muchas pistas, pero ninguna traza el camino para llegar a la realización plena de los personajes. Esto lo vemos muy reflejado en Prisoners de 2013, protagonizada por Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, que por cierto ya tuvimos una reseña de Hugh Jackman para que la vean, donde a través de una espectacular simbología del laberinto, un padre tiene que buscar a su hija secuestrada utilizando formas moralmente mal vistas, por decirlo de alguna forma, haciendo que pierda el rumbo de su búsqueda, lo que lo sumerge en un laberinto mental de preguntas sin respuestas. En Incendies, su cuarta película estrenada en 2010, para poder enterrar como se debe a una madre, dos mellizos tienen la tarea de encontrar a un hermano que no sabían que tenían y a su papá que creían muerto. La historia, contada a través de flashback de la mamá y la investigación de los mellizos, nos lleva no solo a la realización del último deseo de una madre, sino a la búsqueda interna de respuestas inconclusas en su vida. Entonces es claro que un elemento clave en el cine de Villeneuve es la búsqueda de respuestas internas que deben ser solucionadas, o dudas y reflexiones ocasionadas por un evento traumático, como en Polytechnique. Por cierto, esta película recrea el atentado de 1989 en la Escuela Politécnica de Montreal, donde un hombre atenta con la vida de varias mujeres. Otro elemento esencial de su cine es el uso de la atención como catalizador de la trama. En sus propias palabras, la atención es como una olla con agua en la estufa y cuando está a punto de bullir es cuando debes gritar corte. Con esto, busca que la audiencia se pregunte constantemente cuál es la razón de la problemática de la película y al finalizar te deja con la tarea mental de analizar cada elemento del filme. En Arrival, cada encuentro con los extraterrestres es una olla a punto de bullir. Cada encuentro nos acerca más a la respuesta de su llegada. Aquí Villeneuve juega con el concepto de tiempo y nos propone una mirada más humana a cada momento que vivimos. Entre otras cosas, hay que decir que con poco presupuesto sus primeras 4 películas fueron bien recibidas por la crítica. Un 32 de agosto en la Tierra, Maelstrom y Polytechnique recibieron varios premios en Canadá, e Incendies obtuvo nominaciones a Mejor Película Extranjera en los Oscars y BAFTAs. Aprovecho para decirles que en verdad recomiendo ver Incendies. La forma como manejó la tragedia griega a través de las generaciones de una familia marca cómo Villeneuve trabaja con lo crudo y real que pueden ser los traumas personales. Prisoners es su mejor película de habla inglesa y con mejor presupuesto. Con ella sería reconocido a nivel internacional por la audiencia general. Luego hace Enemy de nuevo con Jake Gyllenhaal como protagonista. 2 años después vemos Sicario, protagonizada por Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin, y no sería hasta Arrival que empezaría a trabajar con grandes presupuestos e inicia a dirigir ciencia ficción, dejándonos ahora los remakes de Blade Runner y de Dune. Arrival tuvo varias nominaciones al Oscar, ganando solo mejor edición de sonido, pero bueno, peleaba contra Moonlight y La La Land. La primera ganó mejor película y la segunda mejor director. Con Arrival, Villeneuve demostró cómo desarrollar orgánicamente la ciencia ficción. Sus películas de este género para mí son la muestra de cómo sería en la vida real la llegada de extraterrestres, un futuro distópico o la versión de Game of Thrones intergaláctica. Sin duda, pero ¿sabes, Abraham? Con Villeneuve pasa algo curioso y es que está fusionando lo mejor del cine de épocas pasadas con los gigantes presupuestos de las épocas más actuales. Por ejemplo, con Dune y Blade Runner 2049. Y lo mejor de todo es que lo está haciendo valer, porque a pesar de no convertirlas en super éxitos comerciales, logra una buena recaudación en taquilla que le permite posicionarse como un gran autor en la industria americana. Exactamente, Diego, y cabe aclarar que con la llegada Villeneuve confirmó su posicionamiento al tener un presupuesto medianamente alto y recaudar al menos 3 veces lo invertido. La parte económica sin duda es importante, pero muchachos, lo que se mantiene por generaciones y el legado del director viene de la mano con el guión y las historias contadas en ellos. Por eso creo necesario que hablemos ahora del guión de esta película. Listo, hagámoslo, pero hay que dar alerta de spoiler porque en esta película hay varios aspectos que dependen de lo que pasa al final. Guión y desarrollo de personaje.
Bueno, ya sobreavisado el spoiler, coméntanos, Diego, todo lo que incluye el guión de La Llegada o Arrival. Yo prefiero Arrival. Sí, yo también, Abraham. Y prepárate porque se vienen tecnicismos. No, mentira. Vamos a hacer todo bastante sencillo, vamos a llevarlo todo a lo más fácil. El guión de Arrival a simple vista puede parecer difícil de entender, pero realmente está directamente relacionado con la historia que nos cuentan y los puntos que nos plantean. Siempre, en todo momento, el guión le da importancia y prioridad al tiempo, no solo en la estructura del mismo en la que nos damos cuenta que no hay principios ni finales, o siendo más específicos, en la que el inicio de la película es realmente el final, sino incluso en los diálogos y elementos que nos da la película. Por ejemplo, el nombre de la hija de la doctora Louise, Hannah, que como dice la película, es un nombre palíndromo, o sea que se escribe igual normal y a la inversa, o incluso la escritura de los heptápodos, que como lo explican es una escritura no lineal y basada en acciones sin un tiempo específico. Ahora, cuando digo como lo explican, realmente debería ser un como lo mencionan, ya que el guión no se toma el trabajo de ahondar en la parte teórica de las disciplinas existentes en la historia, en este caso la física y la lingüística, sino que le da más importancia a la propia historia, a lo que está sucediendo en el momento, lo que deja claro que a pesar de ser ciencia ficción, es más ficción que ciencia, algo característico del cine de Villeneuve, y en este punto de hecho podríamos compararlo con el cine de Nolan, que es exactamente lo contrario, ya que él sí le dedica tiempo a explicar la ciencia detrás de las acciones, pero eso es tema de otro capítulo. Siguiendo, aunque el guión no ahonda en la parte teórica, sí le da gran importancia a una de las dos ciencias, la lingüística, y es que es la base en la que gira toda la historia, ya que sin lenguaje no existiría la comunicación, y ese es el punto central de la película. Por ejemplo, desde el inicio se plantea la incertidumbre de lo que sucedería en el mundo sin comunicación. Lo vemos en los noticieros, sembrando caos en la sociedad y en las personas implicadas al no comprender el lenguaje alienígena. También cuando nos dicen que el lenguaje reconfigura las mentes, como con China, que la lleva casi a la guerra, o con Luis, que le regala su futuro lleno de diferentes sensaciones que van desde paz hasta dolor. Pero además lo vemos en las soluciones que toman las personas ante dicha falta de comunicación. Por ejemplo, cuando nos muestran a los miembros de la iglesia realizando suicidios colectivos, a los militares buscando la guerra e incluso a los gobiernos manteniendo el silencio. Esto se puede relacionar con lo que nos comentaba Abraham hace unos minutos sobre el estilo del director, que en la mayoría de sus películas plasma la búsqueda de soluciones o las respuestas internas de las personas ante un evento traumático, que en este caso es la llegada de los aliens y la falta de comunicación. Más allá de esto, tenemos a dos personajes principales que evolucionan constantemente y podemos notar en sus propias personalidades que, aunque son opuestas, se atraen, se entienden y se juntan, pero que al igual que las ciencias de cada uno no pueden permanecer así todo el tiempo, y las diferencias son las que los hacen separar. Ahora mismo estamos hablando de relaciones personales ficticias, pero si nos quedamos con las dos ciencias, varios hechos históricos, hechos reales, nos reafirman la teoría de que en muchas ocasiones la lingüística y la física no se pueden unir ni colaborar entre ellas. Por algo, en la física se utilizan números y fórmulas, y en la lingüística se utiliza la historia de la sociedad y estudios sobre el lenguaje y sus efectos sobre las mismas. La verdad es que es un guión muy completo, con prácticamente ningún hueco argumental y con muchos temas inmersos en él. Definitivamente son muchos los temas que incluye esta película, temas relacionados con nuestra realidad, y por eso se vuelve muy importante para la actualidad, pero ampliaré lo que nos deja más adelante. Por ahora hablemos de la actuación en la película. Sí, señores, porque si creían que solamente íbamos a hablar de las películas en las que estuvieran nuestros protagonistas, se equivocaron. Estos dos actores merecen su propio análisis. Claro que sí, Abraham, porque aunque no fueron considerados para nominaciones, realmente hicieron un muy buen trabajo, así que vamos a ello. Actuación. Bueno, creo que si algo me sorprendió de la película La Llegada o Arrival fueron sus actuaciones. La actuación de Amy Adams es especialmente destacable. Ella sin duda está en el centro de la película y para mí es la encargada de sostener el relato mientras el espectador va entrando a la historia y asimilando que la llegada no es simplemente sobre los extraterrestres, sino sobre la forma en la que los humanos responden a la visita. No hace falta más que ver su mirada para saber que su actuación está basada más en el lenguaje no verbal que en el lenguaje verbal, donde también muestra mucha determinación y fragilidad. La actuación de Amy Adams en Arrival es una de las mejores de su carrera, y eso que en Animales Nocturnos dejó la vara bien alta.
Amy Adams hace un trabajo espectacular como Louise Banks, una profesora de lenguajes que es reclutada por la ONU para comunicarse con los extraños extraterrestres. Además, Jeremy Renner da vida a Ian Donnelly, un matemático consultado por la agencia. El trabajo conjunto de ambos es crucial para entender las intenciones de los extraterrestres y evitar un conflicto entre ambas especies. Por otro lado, no quiero omitir las actuaciones de sus compañeros de reparto. Al igual que Amy, hicieron un excelente trabajo al hacer que nada pase desapercibido. La actuación de Forest Whitaker como el general William Gray también es impresionante. Es una figura dominante en la película y Whitaker hace un trabajo excelente en mostrar el desafío de mantener la calma y la confianza en medio de la crisis. Las actuaciones son cruciales en La Llegada, ya que el diálogo es una parte importante de la historia. Como la película trata sobre la comunicación entre dos especies distintas, los actores deben crear una comunicación persuasiva y convincente. Esto es especialmente importante para Amy Adams, ya que su personaje debe comunicarse con seres extraterrestres de una manera totalmente nueva y desafiante. Yo creo que la evolución que muestran los protagonistas, especialmente Renner, es tan sutil que se vuelve natural. Es real, Diego, fue una actuación muy natural en la que uno incluso llega a creer que en la vida real se dedican a lo mismo que en la película. Sin duda alguna, pero creo que esto también tiene mucho que ver con el director, porque si vemos películas como Prisioneros o la casi desconocida Polytechnique, nos damos cuenta que Villeneuve busca precisamente eso en los actores, interpretaciones realistas y naturales. Sobre todo, como ya mencionó Abraham, en Polytechnique. Esta película es súper cruda y no en el sentido visual, sino en el psicológico. Trata de lo ocurrido en la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal, pero visto desde la perspectiva de algunos estudiantes e incluso en ocasiones desde la del mismo tirador. Es buenísima y súper recomendada. Le echaremos un vistazo, pero por el momento sigamos con el análisis. Cinematografía. La majestuosidad de esta película se da principalmente por su fotografía y lo que nos transmite a través de su juego de colores y especialmente a través de su simetría. Tienes toda la razón, Abraham, veo que has estado practicando y estás en lo correcto, pero vamos a ampliar esto. Lo primero es recalcar lo que mencionabas ahora mismo sobre la simetría, porque esto es algo que el director siempre tiene presente en sus películas y es algo que les da un toque mucho más llamativo, pero lo esencial es lo que transmite, ya que podría decirse que la simetría también es un lenguaje visual, sí, pero que nos explica y nos hace entender lo que quiere decir la historia. Por ejemplo, cuando la doctora Louise queda en medio de los dos aliens por primera vez, se puede entender que es porque se siente abrumada y atrapada por ellos, hecho que sin ser una imagen simétrica no sería tan claro, pero como si esto fuera poco, la simetría también nos habla del lugar donde debemos prestar mayor atención. Esto se da por diversas reglas, pero creo que podemos hacer un capítulo específico de eso en una próxima ocasión y hablar de directores que la utilizan. Lo segundo que se puede notar claramente es la colorimetría, ya que realmente es muy opaca y tiene que ver con la incertidumbre planteada a lo largo de la película. De hecho, podemos ver que los elementos que más resaltan en relación a color son los trajes naranjas de los científicos, dándonos a entender que ellos son la solución al problema de la comunicación. Otro punto importante es que la película se da casi en su totalidad en interiores, y esto es un elemento bastante común en el cine de Villeneuve, ya que la mayoría de sus películas quieren transmitir la sensación de estar atrapado que tienen los personajes en medio de la historia, y esto lo refuerza utilizando muchos planos detalle y una iluminación suave que en muchas ocasiones ni siquiera permite distinguir completamente lo que está sucediendo. Para terminar, solo tengo que hacer una pequeña advertencia para personas con megalofobia, porque la película utiliza varios planos nadir, planos contrapicados, y marca las diferencias en los tamaños de los heptápodos para mostrar la insignificancia del ser humano ante estos extraterrestres. Así que si verán la película y tienen megalofobia, tengan mucho cuidado. Bueno, tal como lo adelanté respecto al color y a la simetría, y como estaba en lo correcto, en los próximos análisis yo hablaré de la fotografía. ¿En los próximos o en el próximo, Abraham? Bueno, dejémoslos en el próximos, pero muy próximos. Por allá en la tierra de nunca jamás. Nada de eso, Abraham. En el próximo capítulo te veré en la fotografía. Apoyo la moción, Joana. De esta
no te escapas, Abraham. Bueno, pero esto es una emboscada o ¿qué está pasando acá? Ya. Bueno, para los oyentes que no saben, yo les he estado oyendo el análisis de la fotografía, pero bueno, vamos a hacer el mejor intento para que todos ustedes se sientan contentos y bueno, satisfechos con el análisis cinematográfico del próximo o los próximos entregas de El Amanecer del Cine. Pero bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Sí, Abraham, ya, suficiente por hoy. Vamos a seguir con el análisis con una sección en la que Abraham sí tiene bastante práctica, que es el diseño de sonido. Diseño de sonido. Diego, ¿crees que esta película es el encuentro cercanos de tercer tipo de esta generación? Podría decirse, Johanna, es difícil la comparación, pero ambas son películas que tratan prácticamente de lo mismo y que se apoyan en su banda sonora y en su diseño de sonido para de alguna forma explicar las comunicaciones, a veces inexplicables, entre humanos y alienígenas. Exactamente, Diego. Esta banda sonora nos ayuda a entender y ubicarnos los temas del lenguaje en la película. Antes de comentar eso, mejor me gustaría hablarles de cómo pensaron los diseños de sonido. Villeneuve quería que toda la atmósfera de la película fuera orgánica, ya que a pesar de ser una película con extraterrestres, uno pensaría que los sonidos deben ser electrónicos o nada naturales. Villeneuve optó por recomendar a Bernard Straub, encargado del sonido, y Sylvain Belmer, encargado de la edición del mismo, que el diseño se escuchara natural, es decir, transportar al espectador a cómo están viviendo los personajes del filme. Por ejemplo, cuando la doctora Lewis se está poniendo el traje especial para entrar a la nave de los septápodos, escuchamos todos los sonidos del traje mientras la doctora se lo va poniendo y nos transmite un poco de incertidumbre del personaje cuando se está dentro del traje, pues escuchamos claramente su respiración, que nos da una sensación de desespero. De igual forma, todos los dispositivos que vemos en pantalla son grabados desde su sonido real y no un efecto predeterminado o con audición, así que los radios, las reuniones virtuales con los demás países donde aterrizaron las naves, la televisión, los demás dispositivos de comunicación son grabados desde su propia fuente de sonido, lo que, como dije antes, nos transporta a la película como si estuviéramos detrás de los militares escuchando todas las comunicaciones. Luego, con los septápodos la tarea fue un poco más creativa, pero aún así intentaron mantener los sonidos naturales. El equipo hizo una pregunta que yo también les hago a ustedes, oyentes: ¿cómo se escucha un extraterrestre? Dave Whitehead fue el encargado de darle voz a estos seres. Lo que resolvió Whitehead fue mezclar sonidos de animales como cerdos, camellos, usó su propia voz y hasta una flauta maorí para los sonidos más graves. Pero estas voces no son como la de E.T., que si lo recuerdan se escucha más a chillido de una mezcla de animales. En cambio, los septápodos son más misteriosos, los sonidos que emiten son más profundos y nos hacen pensar que estamos en el mar escuchando el canto de las ballenas. Este diseño de sonido y su edición fueron nominados a los Oscar, ganando solamente mejor edición de sonido. Ahora, la banda sonora creada por Jóhann Johansson es una genialidad, pero antes de continuar tenemos que decir que este compositor murió en 2018, pero dejó obras maestras. Y bueno, ya había trabajado con Villeneuve en Prisoners y Sicario. Johansson siguió la misma recomendación que le hizo el director al diseño sonoro, tratando de incluir naturalidad a las piezas y que no se escuchara elementos metálicos, siendo una banda sonora misteriosa que viaja, a mi gusto, entre el suspenso y la tensión. Un poco el terror también podría ser. Hay sonidos como los que emiten los septápodos que se unen con algunas piezas. Esta banda nos acompaña a entender el lenguaje de los septápodos. Cada vez que la doctora Lois descubre más palabras y formas en cómo se comunican los septápodos, la música se va esclareciendo más, dejándonos menos misterio y más esperanza. Hay un elemento que es recurrente y el director ya ha dicho que es clave, y es el silencio. En más de una escena vemos las dudas de Lois. Estos momentos son los que más tensión e intriga tienen. Y por supuesto, muchachos, no podíamos terminar de hablar del sonido de esta película sin mencionar la pieza que inicia y finaliza el filme. Esta es On the Nature of Daylight, del compositor Max Richter, en su álbum The Blue Notebooks. Para mí, este es el ápice musical de la película. Nos transporta a los recuerdos del futuro de Lois y nos sirve de puente para entender el lenguaje de los septápodos, el cual no es lineal, al igual que el tiempo según la película. Tiene mucho sentido lo que nos comentas, Abraham, y sí se nota. De hecho, ahora se puede entender mejor la razón por la que esta película ganó el Oscar. Merecido, la verdad. Pero, Johanna, dejando un poco de lado eso, me quedó como en la mente la comparación con encuentros cercanos de tercer tipo. ¿Por qué esa pregunta así como repentina? Exacto.
Exacto, ¿a dónde querías llegar, Joana? No, realmente fue algo que me llegó en el momento, aunque bueno, si lo pensamos más allá y retomamos lo que hablamos antes en el guión, creería que aunque ambas películas tienen mensajes diferentes, en ambas películas encontramos puntos parecidos que son de importancia para la época en que se estrenan. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Arrival tiene varios mensajes interesantes, pero tal vez el más importante sea que la comunicación es un proceso que exige empatía, comprensión y perseverancia. Hay que entender que incluso la comunicación más difícil es posible y que la mejor manera de entender a los demás es escucharlos y apreciar sus perspectivas. Otra cosa importante que La Llegada o Arrival nos enseña es que debemos ver las cosas desde el punto de vista de los demás y no desde el nuestro. Hay que tratar de entender las decisiones y las acciones de otros con compasión y no juzgarlos por ser diferentes. Esto se aplica a las personas, pero también a los seres extraterrestres. En La Llegada, la naturaleza humana puede ser contradictoria y compleja. Las personas no son necesariamente buenas o malas, sino que son personas con complejidad, con motivaciones y emociones que no siempre son obvias. Esto es importante para recordar cuando intentamos comprender a los demás y sus decisiones. Bueno, sí, no había pensado en esa comparación ni había visto el mensaje de esa forma, pero sin duda alguna es de mucha importancia para la actualidad. Claro, Diego, pero además creo que el mensaje más profundo de La Llegada quizás sea que los grandes acontecimientos pueden cambiar nuestras vidas de una manera que no podemos predecir o controlar. A menudo los momentos más importantes de nuestras vidas ocurren cuando menos lo esperamos. De hecho, los cambios más grandes pueden ser los más difíciles de procesar. Y ya para cerrar, solo nos queda rescatar la frase de la película que dice: el lenguaje es la base de la civilización, es el pegamento que mantiene a las personas unidas y es el primer arma que se utiliza en un conflicto. Datos curiosos. Después del gran mensaje que dejó esta película, es momento de contar los datos curiosos ocurridos en el rodaje de la misma. Claro que sí, Joana. Comencemos entonces con los datos. Número 1. El director Denis Villeneuve es un gran amante de la ciencia ficción. Según sus propias palabras, siempre estoy buscando material de ciencia ficción y es difícil encontrar material original y potente que no trate simplemente sobre armamento. Y en este punto, Denis agregó: un antiguo sueño mío es llevar al cine Dune, pero conseguir los derechos es un largo proceso y no creo que tenga éxito, pues a día de hoy, en 2023, el director no solamente lanzó una, sino que va a lanzar 2 películas de la misma saga. Número 2. El título original de Arrival iba a ser History of Your Life, la historia de tu vida en español, que es el título del relato de Ted Chiang en el que se basa la misma, pero las pruebas con audiencia demostraron que este nombre no gustaba, por lo que finalmente se le cambió al que todos conocemos. Número 3. El científico de renombre e innovador tecnológico Stephen Wolfram y su hijo Christopher Wolfram fueron consultados para asegurarse de que toda la terminología científica, gráficos y representaciones eran correctas, algo parecido a lo que hizo Christopher Nolan en su película Interestelar. Esto es un breve recordatorio de que 1. No solo Nolan toma bases científicas para sus películas, 2. Que la audiencia sí tiene poder sobre las decisiones importantes en el cine, y 3. Que así como el director, nunca hay que desistir sobre nuestros sueños. Tienes toda la razón, Abraham, y bueno, este capítulo ha llegado a su final, así que solo queda despedirnos. Bueno, este es el final del capítulo, esperamos lo hayan disfrutado. No olviden compartir este podcast con todos sus conocidos, haciéndolo nos ayudan a llegar muy lejos. Les agradecemos por acompañarnos durante todo este tiempo y nos escuchen con el próximo capítulo. Un capítulo que será bastante especial. Si no han escuchado el capítulo anterior, háganlo y entenderán por qué. Sin decir más, nos escuchamos en una próxima ocasión. Y no lo olviden, nosotros somos El Amanecer del Cine. Adiós.